vamos a hablar sobre 4 de los beneficios laborales que contempla la legislación del régimen laboral privado y que son probablemente los más importantes, además los más complejos de analizar en virtud a la ley laboral, también a la jurisprudencia laboral, a la interpretación que sobre los mismos ha establecido la jurisprudencia laboral actual. Empezamos con el concepto de la compensación por tiempo de servicio. Bueno, la compensación por tiempo de servicio o CTS está regulada en el Decreto Supremo 01-97-TR, reglamentos del Decreto Supremo 04-97-TR, y luego han habido distintas normas que han establecido precisiones sobre este concepto. ¿Cuál es la definición de la CTS? CTS tiene como propósito constituir una suerte, una especie de seguro de desempleo del trabajador. ¿Por qué tendría esa finalidad? Porque la CTS busca ser un sustento, un auxilio económico del trabajador cuando ya no tenga trabajo. Entonces que la CTS recién se puede hacer efectiva, se puede cobrar, se puede disfrutar al cese del trabajador. Se va devengando, se va generando durante la relación laboral. Eso no significa que el trabajador pueda hacer disfrute de este beneficio durante su relación laboral, sino que una vez que se extingue el contrato de trabajo, recién allí podrá hacer uso y disfrute de este beneficio. Es decir, recién cuando se quede sin empleo. Mejor dicho, cuando esté en una situación de desempleo. Esa es la finalidad de la CTS. Sin embargo, en el tiempo se han emitido normas que de alguna forma han desnaturalizado esta esencia, esta razón de ser de la CTS y le han permitido al trabajador disponer de parte, incluso en algún momento de la totalidad de la CTS. Entonces, eso que ha generado que en la actualidad, cuando el trabajador cese, quiera cobrar y hacer uso de su CTS, probablemente tenga un monto menor al que hubiera tenido si nunca hubiera dispuesto de este beneficio. El legislador, con la finalidad de apoyar el consumo, ¿ok? Porque cuando el trabajador retira su CTS, tiene dinero disponible y con eso puede hacer compras y con eso mueve el consumo y también favorece la actividad empresarial, ha establecido y ha permitido que el trabajador en el tiempo pueda hacer retiros parciales de este concepto. Nosotros creemos que esto desnaturaliza la esencia, la razón de ser de la CTS. ¿Qué trabajadores tienen derecho a CTS? ¿Todos los trabajadores o algunos trabajadores? La regla, la primera regla para que un trabajador tenga derecho a CTS es que tenga una jornada mínima diaria de 4 horas o 24 horas a la semana. Se va a considerar cumplido este requisito de 4 horas diarias en aquellos casos en los que la jornada semanal del trabajador divide entre 6 o 5, según corresponda, resulta en promedio no menor de 4 horas diarias. Es decir, si yo tengo una jornada de 6 días de trabajo por un día de descanso, trabajo de lunes a sábado y descanso el domingo, si mi jornada es mayor a 24 horas, tengo derecho a la CTS, igual o mayor. 24 entre 6 es 4, entonces cumplo el requisito. Si mi jornada es de 5 días, o sea, trabajo de lunes a viernes y descanso sábado y domingo, si yo trabajo 20 horas o más, cumplo con el requisito. En el caso de los 5 días, si yo trabajo 20 horas, como mínimo, 20 horas entre 5, cumplo con el mínimo de 4 horas diarias. Ahora, la norma también ha señalado que si la jornada semanal es inferior a 5 días, por ejemplo, trabajo 4 días, descanso 3, se considerará cumplido dicho requisito cuando el trabajador labore 20 horas a la semana como mínimo. Es decir, si tengo una jornada menor a 5 días, 4 días, por ejemplo, y 3 días de descanso, por lo menos debo cumplir una jornada de 20 horas semanales. Y por otro lado, la norma ha señalado el requisito para empezar a tener derecho a la CTS es por lo menos haber cumplido un mes de labores. Entonces, ¿qué trabajadores se encuentran excluidos
de tener derecho a la compensación por tiempo de servicios, los trabajadores tengan celebrado un convenio de remuneración íntegra anual, el convenio RIA, en el que se haya incluido la CTS. En nuestro país existe la posibilidad de que algunos trabajadores celebren con su empleador un convenio de pago de remuneración íntegra anual. Es decir, ellos podrían recibir un sueldo durante todo el año. O sea, solo un pago por todos los beneficios, los sueldos mensuales, sus demás beneficios que se suman y de esa forma se le otorga al trabajador un sueldo al año. En ese caso, podría darse la situación en la que el convenio de remuneración íntegra anual también concluya la CTS. Entonces, el trabajador ya no tiene la CTS, no tiene derecho a la CTS como la tiene otro trabajador que va a recibir este depósito en la oportunidad correspondiente, sino que ese trabajador ya tiene comprendido este beneficio en su remuneración interanual. Tampoco tiene derecho a la CTS el trabajador a tiempo parcial, es decir, aquel trabajador cuya jornada sea menor a 24 horas semanales. O sea, si en la semana trabajo 6 días, mi jornada de 23 horas, no tengo derecho a CTS porque 23 entre 6 es menor a 4, el promedio que se exige para tener derecho a este beneficio. Tampoco tiene derecho a la CTS el trabajador que no tenga un mes de labores como mínimo. Es igual que yo trabaje durante todo el año sin tener inasistencias, que otro trabajador que durante el año tenga una cantidad de inasistencias injustificadas, no es igual, porque la CTS también se va a determinar y se va a calcular en función a los días efectivamente laborados. Mientras más inasistencias injustificadas existan, el empleador va a poder pagarme una CTS. Por lo tanto, el empleador paga la CTS en función a los días computables, es decir, a los días efectivamente elaborados. Y los días no computables, los días de inasistencias injustificadas, serán deducidos del tiempo de servicios a razón de un treintavo por cada uno de estos días. Sin embargo, hay días en los que el trabajador no asiste a trabajar, no va a la empresa, y sin embargo se consideran como si sí los hubiera trabajado, como si se hubiera asistido, pero esto es porque la ley así lo establece, por una causa justificada. Es decir, no es que el trabajador inasiste porque así lo quiera, sino que hay una justificación para dicha inasistencia. ¿Qué días se consideran como laborados, pese a que no haya prestación de labores? Los días de inasistencias motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas hasta por 60 días. Los días de descanso prenatal, actualmente 98 días que tiene la trabajadora después de, o 98 días, 48 antes y 48 después del nacimiento del hijo. Los días de suspensión de labores con goce de haber. El empleador le puede dar al trabajador una licencia con goce de haber o sin goce de haber. Si es con goce de haber, es decir, te pago el sueldo, ese día sí se considera como efectivamente elaborado para el cómputo de la CTS. Los días de huelga también se consideran computables siempre que la huelga no haya sido declarada improcedente o ilegal. Es decir, en sentido contrario, siempre que el día de huelga haya sido declarado procedente o legal. Los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido nulo. Cuando el trabajador de repuesto en un proceso de nulidad de despido, o los días en los que no ha prestado servicio, es decir, el periodo en el que estuvo cesado hasta que es repuesto, se considera como efectivamente laborado. Otro punto complejo al momento de analizar este beneficio, este concepto de la CTS es definir qué conceptos y qué beneficios, qué pagos que recibe el trabajador para la CTS. Por ejemplo, puede darse el caso de un trabajador que mensualmente gana en promedio 2.000 soles y cuando recibe la CTS se paga en función a medio sueldo por cada 6 meses de servicios. La mitad de 2.000 soles debería ser 1.000 soles. El trabajador probablemente espera que su CTS depositada por ese semestre sean 1.000 soles, porque él tiene en su mente
económicamente recibe 2.000 soles mensuales, entonces la mitad es 1.000 soles, sin embargo recibe 800 soles. El trabajador empieza a cuestionar por qué recibe 800 soles si él recibe mensualmente en promedio 2.000 soles, la mitad de 1.000 soles, habría una diferencia de 200 soles. Sin embargo, un análisis más detallado va a permitir advertir que esa diferencia obedece a que hay conceptos que el trabajador recibe dentro de ese global de 2.000 soles que no se consideran computables, que no se consideran remunerativos y que por lo tanto no son considerados para el cálculo de la CTS. Entonces solo son computables para el cálculo de la CTS la remuneración básica o aquel concepto o pago que regularmente recibe el trabajador y que tenga la calidad de remuneración. Si el trabajador recibe por parte de la empresa un beneficio como por ejemplo alimentación principal, hay empresas que como beneficio a sus trabajadores tienen un comedor, en el comedor le dan el almuerzo, la cena o el desayuno al trabajador. Si ese beneficio del alimento, tanto el desayuno, almuerzo o cena, no se otorga conforme a la ley de prestaciones alimentarias, por ejemplo, no hay una empresa que otorgue el alimento, que es una empresa proveedora registrada en el ministerio, que se hayan celebrado el convenio entre el empleador y esa empresa, entre el empleador y los trabajadores, y se ha inobservado la legislación que regula el otorgamiento de prestaciones alimentarias, ese alimento que le otorga el trabajador, el empleador al trabajador, se considera remunerativo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que si la empresa le otorga al trabajador el almuerzo todos los días, se valoriza el costo de ese almuerzo y ese valor ha debido ser considerado para el cálculo de ese CTS. Entonces, supongamos que el trabajador, el almuerzo tiene un valor de 5 soles. Por 22 días que le otorga ese beneficio el empleador al trabajador al mes es 22 por 5, 110. Esos 110 soles mensuales han debido ser considerados para el cálculo de la CTS. Entonces, la alimentación principal que otorga el empleador al trabajador de forma directa se considera como remunerativa. ¿Qué tipos de remuneración otorga el empleador que van a ser considerados para el cálculo de la CTS? Hay dos tipos de remuneración, la remuneración principal y la remuneración complementaria. La remuneración principal, además, puede ser variable o puede ser imprecisa. O puede ser fija o puede ser variable o imprecisa. Por ejemplo, a mí me pagan mensualmente 2.000 soles de remuneración. Esa sería una remuneración principal fija. También puede darse el caso de que el empleador me pague una remuneración principal variable imprecisa. Por ejemplo, el comisionista puro es el trabajador que solo recibe como sueldo mensual el pago de comisiones. No hay un básico, solo se perciben comisiones. Ese sería un trabajador con una remuneración principal variable. Tenemos también las remuneraciones complementarias. Las remuneraciones complementarias, por su mismo nombre, son complementarias de una remuneración principal. El trabajador, por ejemplo, tiene una remuneración básica de 1.000 soles, se le asegura el pago mensual de 1.000 soles y después tiene comisiones. Esas son remuneraciones complementarias variables. También remuneraciones complementarias imprecisas, como por ejemplo las horas extras. Yo tengo mi fijo de 1.000 soles y mensualmente puedo generar horas extras si cumplen requisitos para la percepción de este beneficio. Cuando las remuneraciones complementarias forman parte del cálculo para el pago de la CTS cuando cumplen el principio de regularidad. ¿En qué consiste el principio de regularidad? El trabajador dentro del semestre al menos haya percibido estas remuneraciones complementarias por lo menos 3 veces. Entonces, por ejemplo, de enero a junio, yo recibo comisiones. Por lo menos debo haber recibido 3 meses entre enero a junio comisiones para que las comisiones sean computables para el cálculo de la gratificación, por ejemplo. Aunque no estamos ahora analizando el supuesto de gratificación, se aplica la misma lógica que para el caso CTS.
En el caso de CTS, por ejemplo, del depósito de mayo de 2018 que acaba de pasar, se calcula el periodo comprendido entre noviembre y junio, entre noviembre y abril. Si en ese periodo, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses, el trabajador ha recibido horas extras 3 meses, esas horas extras sí forman parte del cálculo o sí se consideran computables para el cálculo de la CTS. Entonces, si al menos se cumple el principio de regularidad, se suman estos montos y se divide entre 6, independientemente que el periodo calcular sea. Entonces, ¿qué remuneraciones sí se consideran computables para el cálculo de la CTS? La remuneración básica, la asignación familiar, la movilidad de libre disponibilidad, la alimentación principal, las gratificaciones a razón de un sexto, las horas extras cuando cumplen el principio de irregularidad, es decir, por lo menos han recibido 3 meses en el semestre, las comisiones también, cuando cumplen el principio de irregularidad, y gratificaciones o bonificaciones regulares. Y por otro lado, ¿qué conceptos no se comprenden para el cálculo de la CTS? La misma ley de CTS en el artículo 19 establece qué conceptos no son remunerativos y no se toman en cuenta para el cálculo y pago y depósito de la CTS. Una gratificación extraordinaria, por ejemplo, es aquella gratificación que el empleador le paga al trabajador sin ninguna causa. ¿Qué ocurre en la práctica? En algunas ocasiones las empresas otorgan gratificaciones extraordinarias por metas, por productividad. Esas gratificaciones no serían extraordinarias, sino serían ordinarias. ¿Por qué? Porque no se están otorgando sin ninguna causa. Hay una causa y esa causa es el trabajo, las metas, los éxitos empresariales. Y ahí sí, la gratificación sería remunerativa. Tampoco se consideran remunerativa el pago de utilidad que el trabajador recibe entre abril, en el mes de abril aproximadamente. Tampoco son remunerativos, el concepto remunerativo, las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad o similares tampoco es remunerativo, la movilidad supeditada a la asistencia. El empleador en el pago de los beneficios de la remuneración mensual le puede otorgar al trabajador un concepto, movilidad supeditada a la asistencia. Te doy el monto de 3 soles, 4 soles por cada día que asistes a laborar. Entonces, si yo en el mes trabajo 22 días, 22 por 4, 88. Ese es mi adicional a mi remuneración básica. Ese concepto es no remunerativo, no se considera para el cálculo de la CTS. Pero se exige que el empleador pueda demostrar que ese concepto efectivamente estuvo otorgado, estuvo supeditado a la asistencia del trabajador. ¿Qué significa esto? Que cuando el trabajador no asiste a trabajar, se tiene que hacer el descuento correspondiente. Si SUNAFIL, por ejemplo, o un juez de trabajo analizan y revisan la boleta del trabajador que advierten que hay inasistencias justificadas, pero sigue pagándose la movilidad supeditada como si hubiera asistido ese día, ese concepto se desnaturalizaría. Otros conceptos que son no remunerativos son la asignación o bonificación por educación. El empleador puede entregar una asignación por educación al trabajador que estudia o al trabajador que tiene hijos que estudian. Sin embargo, tiene que luego el empleador demostrar que efectivamente esa fue la causa. ¿Cómo puede hacerlo? Con las boletas de estudio, las matrículas del trabajador o de sus hijos. Luego también es un concepto no remunerativo la asignación o bonificación de carácter personal. Por ejemplo, el trabajador cumple años, el empleador le paga esa bonificación, eso es no remunerativo. El trabajador se casa, tiene un hijo, por fallecimiento, etcétera. Esos casos vinculados a un carácter personal del trabajador, el beneficio que le puede otorgar la empresa al trabajador es no remunerativo. Luego, los bienes que otorga la empresa también son no remunerativos. Los bienes que otorga la propia empresa produce. Por ejemplo, una empresa, una editorial, debe entregarle al trabajador libros. Esos libros no se van a considerar como remunerativos.
Tampoco es remunerativo el monto que se otorga para el cabal desempeño de las labores, los viáticos, la movilidad, los gastos de representación, vestuario, esos tipos o el dinero que se otorga por esos conceptos es no remunerativo. Y la alimentación, pero como condición de trabajo, cuando es indispensable para que el trabajador preste sus servicios. Por ejemplo, en un campamento. El trabajador está destacado en un campamento y en ese campamento no hay alrededor una zona o la posibilidad de que el trabajador se alimente por su propia cuenta. Entonces, el empleador implementa en ese campamento un comedor, le da la comida a los trabajadores y eso no es remunerativo porque es una condición de trabajo. Si el trabajador no tuviera esa posibilidad o ese beneficio del empleador, no podría alimentarse. Entonces, ahí sí es indispensable para que preste sus servicios y por lo tanto es no remunerativo. Y también va a ser no remunerativa la alimentación porque se otorgue conforme a la ley de prestaciones alimentarias. Por ejemplo, los famosos vales o tickets de alimentos tampoco son remunerativos. ¿Cómo se determina y cumple con el pago de la CTS? La CTS no se le paga al trabajador, no aparece en ninguna boleta. La CTS se deposita en una entidad financiera que el trabajador ha elegido y se le ha indicado al empleador. Sabemos que en el mercado hay una oferta por parte de las entidades financieras para recabar o para ser depositarias de la CTS. Suelen competir a través de el otorgamiento o el ofrecimiento de mejores tasas de interés. Hay una libertad amplia para que el trabajador pueda escoger en qué banco o en qué caja o en qué entidad financiera quiere que el empleador le deposite su CTS. La CTS, en promedio, la CTS en buena cuenta implica el pago de un sueldo más al año. Sabemos que el empleador tiene que pagarle al trabajador promedio 12 sueldos en el año, 2 gratificaciones, una en julio, una en diciembre, y un sueldo más por concepto de CTS. La remuneración vacacional no es un monto adicional, sino que es un sueldo que se paga sin que el trabajador preste servicios. Eso no es un sueldo más, no es que de los 12 sueldos más las 2 gratificaciones más la CTS y 15 sueldos haya un sueldo más y sean 16, sino que la remuneración vacacional ya está comprendida dentro de esos 15 sueldos. Por lo que es un sueldo que se paga por no trabajar. La CTS, como indicado, es un sueldo al año. Se paga en 2 partes. Por lo tanto, el cálculo de esas 2 partes se realiza de forma semestral. ¿Cuál es el primer semestre para el cálculo de la CTS? El semestre de noviembre, va desde noviembre de un año hasta abril del otro. Se deposita en mayo. Y el otro periodo es el que le sigue. Es decir, desde mayo, porque el periodo anterior acabó en abril, desde mayo hasta octubre, otros 6 meses. Y se deposita en noviembre. Entonces, como podemos ver acá en ese depósito, el primer periodo va de noviembre de un año a abril del otro, se deposita en mayo, y el segundo periodo va de mayo de un año a octubre del mismo año y se deposita en noviembre. ¿Cómo se calcula la CTS? Se calcula en función primero a la remuneración computable o a todos los conceptos remunerativos computables, más el sexo de gratificación que se ha recibido en ese semestre. En el semestre, por ejemplo, de noviembre a abril, ¿qué gratificación ha recibido el trabajador? La gratificación de diciembre, es decir, la que le siguió al mes de noviembre. Ahí recibe una gratificación. Esa gratificación obtiene un sexto y es computable a la CTS de este periodo. En este periodo, mayo-octubre, ¿qué gratificación ha recibido el trabajador? Una gratificación en julio. Esa gratificación se computa a razón de un sexto para esa CTS entre mayo y octubre. Entonces sumamos la remuneración computable más el sexto de gratificación y vamos a pagarla en función a los meses laborados completos y a los días que también se hayan elaborado en ese semestre. Si hay los 6 meses completos, solo se va a pagar en función a los meses. Supongamos que el trabajador tiene 5 meses
y en el otro mes tiene la mitad de asistencia, vamos a ver que el cálculo es diferente. Por cada inasistencia, el trabajador tiene el descuento proporcional a un 360. La remuneración computable. La CTS, como lo habíamos indicado, se deposita en mayo, el semestre correspondiente a noviembre, abril, dentro de los primeros 15 días de mayo, y la otra mitad de la CTS correspondiente al semestre, que va de mayo a octubre, se deposita hasta el 15 de noviembre. Si el último día, es decir, el día 15 es inhábil, por ejemplo, un domingo, el depósito se puede hacer al día hábil siguiente. Si el empleador no cumple con depositar la CTS hasta la fecha límite, a partir del día siguiente empiezan a correr intereses financieros. Intereses, es decir, intereses que se calculan o dependen de la entidad financiera en la que el trabajador está recibiendo el depósito de su CTS. ¿Qué es la CTS trunca? La CTS trunca es el pago que el empleador le realiza directamente al trabajador de la CTS. Hemos dicho que la regla para el pago o depósito de la CTS es que la CTS no se le paga al trabajador, la CTS se le deposita. Sin embargo, por ejemplo, puede darse el caso de que el trabajador cese antes de la fecha del depósito. Ahora corresponde que el empleador haga el depósito de la CTS en noviembre, el periodo que se comprende entre mayo a octubre de este año. Supongamos que el trabajador cesa ahora, finales de agosto del 2018. Eso quiere decir que el empleador va a tener que depositarle la CTS o el trabajador va a recibir recién su CTS, el depósito hasta octubre, ¿no? El empleador en ese caso tiene, en el momento en el que el trabajador cesa, por ejemplo ahora el 31 de agosto, pagarle su CTS que se ha computado o que se ha generado desde mayo, junio, julio y agosto, es decir, por estos 4 meses. Se los paga en su liquidación. Ahora, si el trabajador comete una falta grave y esta falta grave le genera un perjuicio al empleador, por ejemplo, el trabajador se apropia, hurta o roba bienes de la empresa, el empleador lo despide, luego de que lo despida puede retener su CTS, tanto la CTS trunca que le debía pagar como la CTS que se encuentra en el banco. Le envía una carta notarial, una carta al banco y le dice que retenga la CTS del trabajador. Requisito de validez de esta retención es que el empleador dentro del plazo de 30 días después de producido el cese demande al trabajador, tiene que demandarle daños y perjuicios. Si no hace o plantea esta demanda dentro de este plazo de 30 días naturales, la retención de CTS según la ley, norma laboral, sería inválida y el trabajador debería poder disfrutar de su CTS y de los intereses que hubiera correspondido.